4, 3, 2. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todas y todos, a quienes nos acompañan aquí en esta sala de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y a quienes nos acompañan en la transmisión de este evento por las plataformas del Instituto Nacional Electoral. Es un gusto estar aquí en este foro que se está convirtiendo en un foro muy importante de discusión de la democracia, esta FIL en su edición 35, que ha debatido mucho el tema de la democracia, con paneles muy interesantes. Y bueno, el INE ha estado participando en esta feria, precisamente en la discusión, en la divulgación de la cultura política, que es una de las atribuciones también del INE y que consideramos muy importante para la aportación pública que se puede hacer al diálogo y a la difusión de la cultura cívica, la cultura política. El día de hoy estamos aquí para presentar dos libros coeditados con el INE, entre el INE, y dos editoriales. Uno de ellos es El precio de la democracia, de Julia K.G., que es una edición con la editorial Grano de Sal, una coedición con Grano de Sal, y el otro es Democracia y Verdad, una historia breve de Sofía Rosenfeld, una edición del INE con el sello Aguilar. Ya lo comentarán las personas que tenemos hoy el gusto de tener como presentadores y quienes reflexionarán sobre el contenido de estas obras. Solamente diría yo, me atrevería a decir brevemente, que estos son dos temas fundamentales de la democracia actual, ¿no? Por un lado, el financiamiento de la política, cuáles son las fuentes de recursos que están llegando a la política, que financian las campañas de quienes acceden al poder y los mecanismos mediante los cuales se están financiando estas campañas. Y por otro lado, el tema de la verdad, si podemos, que es un concepto muy amplio, el de verdad, hasta filosóficamente hablando, pero esta obra de Sofía Rosenfeld es interesante, de cómo sobre democracia y verdad, dos conceptos, dos palabras muy complejas que se abordan en este libro y sobre las cuales seguramente tendremos muy interesantes comentarios el día de hoy. Para estas presentaciones de estos libros nos acompañan, por un lado, el maestro Guillaume Bocara, que nos acompaña en una transmisión virtual. Él es licenciado en Economía, doctor en Antropología de la Escuela de Artes y Estudios en Ciencias Sociales de París, y actualmente, además de ser investigador, él es agregado de cooperación de la Embajada de Francia en México. Él nos acompañará en la presentación del libro El precio de la democracia, y los comentarios de esta obra correrán a cargo del consejero Uki Vespadas, quien además de ser consejero electoral es una persona con una muy larga trayectoria en la política, en la academia y que sin duda ha hecho aportaciones muy interesantes al estudio de la política, pero también a la práctica de la política. Así que muchas gracias. En cuanto a la obra de Democracia y Verdad, la presentación estará a cargo de la maestra Claudia Vargas Bautista. Ella es licenciada en Criminología y actualmente es consejera del Organismo Público Local Electoral aquí en el estado de Jalisco. De alguna manera es nuestra anfitriona, la maestra Claudia. Muchas gracias. Y los comentarios de esta obra estarán a cargo del maestro Martín Faz-Mora. Él es también consejero del Instituto Nacional Electoral y también con una amplia trayectoria en el mundo de la academia, en el mundo también de la sociedad civil, en el ámbito de la sociedad civil, de manera que creo que la mesa está puesta para una discusión muy interesante sobre dos temas que, como decía, pues son fundamentales en la discusión actual acerca de la democracia. Entonces, para no retrasar más a lo que realmente venimos, que es a escuchar a los comentaristas, pues empezaríamos con la presentación por parte de Guillaume Bocara, que espero nos escuche bien, está a distancia, pero él nos va a presentar, insisto, el libro El precio de la democracia, hasta por los próximos 10 minutos. Entonces lo escuchamos, por favor. Guillaume, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Sí. Bueno, un placer, la verdad, un placer, un honor estar con ustedes, aunque sea a la distancia. Me hubiese encantado estar con ustedes en
en la FIL, que siempre es un evento importante de debate y que tiene mucho que ver con lo que cuenta este libro de Julia Cagé, bueno, diría Julia Cagé, como dijo Ernesto, en francés es Julia Cagé, pero bueno, ella habla español y tiene sus orígenes españoles, así que me parece que Julia está bien para ella. Y bueno, para contextualizar un poquito y que conozcan un poquito la autora, ella es egresada de la prestigiosa Escuela Normal Superior de Ulm, en Francia, es economista, es doctora por la Universidad de Harvard y en este momento es investigadora en la escuela que se llama Sciences Po, en Ciencia Política en París. Y las investigaciones de la doctora Cagé siempre se han enfocado a analizar el vínculo entre democracia y dinero, entre lo público y lo privado, o entre, como lo dice ella, entre el mercado y la política. Y ella siempre nos invita a través de sus trabajos, primero sobre los medios de comunicación, pero ahora sobre la democracia, el voto, los partidos políticos, el financiamiento, las campañas electorales, siempre nos invita realmente a repensar la democracia, por lo tanto es un libro, ahora voy a ver un poco por qué es un libro que y segundo a nivel político práctico, porque no solamente hace una crítica de la manera como se financia la democracia hoy en día, básicamente en los países de las democracias occidentales, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, pero nos invita a repensar, a criticar, a tomar distancia con respecto a la manera como se financia la democracia hoy en día. Y a través siempre de un análisis comparativo, histórico, siempre con una profundidad histórica, cualitativo, pero también cuantitativo, lo que descubre ella es que el dinero tiende a erosionar o a socavar las fundaciones de la democracia, que son el voto, la libertad de expresión, la representación de la diversidad socioeconómica de la sociedad en las asambleas, los medios de comunicación, en fin. Lo que nos dice Julia Cagé es que la democracia está en peligro por la desregulación que hay, las políticas neoliberales que fueron implementadas desde hace ya varias décadas. De suerte que lo que demuestra la doctora Cagé es que la democracia se encuentra carcomida, uno podría decir, por tres cosas. Primero, la importancia de los think tanks, de esa caja de ideas, de esos grupos que tienen plata y que contribuyen a dar una representación de la realidad que a veces tiene más que ver con los intereses de la gente que financia las fundaciones que con los intereses del pueblo, de la población en general. Segundo, los medios de comunicación. Los trabajos que realizó anteriormente, que está totalmente vinculado a lo que dice en este libro El precio de la democracia, nos demuestran, siempre en base a un análisis comparativo, que los medios de comunicación cada vez más están dominados por grandes empresarios que ellos tienen un interés en tener dinero en los medios de comunicación para poder, una vez más, dar una representación muy singular de la realidad. Y finalmente, y es el objeto del libro, dice que la democracia se encuentra en peligro, socavada, erosionada por la manera como está financiado de manera privada los partidos políticos y los candidatos. Y de hecho, como le demuestra Julia Cagé, a través de la construcción y del uso de base de datos realmente importante que le permiten comparar distintos países, tanto a nivel sincrónico como a nivel diacrónico, o sea, en la historia, pero también en un momento dado de la historia, y que estamos casi llegando, si no estamos ya, según ella, en un sistema casi censitario. Habría una suerte de censo escondido. Pero hay más, porque se ve que el financiamiento privado está subvencionado por lo público. Entonces ella establece tres hechos, básicamente, en esta primer análisis crítico de la manera como funciona esta financiera democracia. Primero, establece el hecho de que los más ricos, tomemos el ejemplo de Francia, dan mucho más a los partidos políticos, los financian mucho más que el promedio, que el 80% de los franceses. El 80% de los franceses dan 120 euros en promedio a los partidos políticos. Pero en cambio ella establece de que el 0,01% de los franceses más ricos dan 5.225 euros en promedio para financiar partidos políticos, campañas electorales, y este es el primer hecho.
Y esto tiene un impacto sobre la representación y lo que después los partidos políticos van a defender, las ideas que van a defender. Segunda constatación, los dones, las donaciones que hacen estas personas influyen sobre el resultado de las elecciones. Y el tercer hecho o resultado al cual ella llega es que los más pobres pagan para financiar las elecciones políticas de los más ricos, porque los más ricos cuando dan plata tienen deducción fiscal, o sea, eso se puede deducir de sus impuestos. Y esto representa entre 67 y 68 millones de euros que van a estar dedicados al financiamiento público de los partidos políticos. Entonces, lo que nos dice ella es que la democracia se encuentra en peligro por el vínculo que se está estableciendo entre el dinero, que tiene cada vez más peso en las decisiones de los partidos políticos y los candidatos. Por lo tanto, ella nos dice que el Estado, o sea, lo público, en este momento está financiando las preferencias políticas de los más ricos. Esto manifiesta y refuerza la crisis democrática en la cual estamos, la crisis de representación, la falta de mixidad social, más desigualdades, la emergencia también de un populismo, de también un repliegue nacionalista. Esto sería la primera parte de su libro, donde hace un análisis crítico de la manera como se financia la democracia. Pero Julia Callé no se queda con esta constatación, o sea, demostración, sino que su libro, por eso decía que tiene un aporte político realmente notable, y que ella hace propuestas. Hace propuestas y dice que hay esperanza. Es un libro que abre el horizonte de los posibles. Es un libro que abre, digamos, a otros caminos y que intenta decir que las cosas no son así porque sí, sino que se pueden cambiar y puede haber un cambio. Ella hace propuestas muy concretas. Entre las propuestas que ella hace para reformar, digamos, nuestra democracia y la manera de votar y de apoyar o de financiar el voto, la primera cosa que nos dice ella es que habría que crear unos bonos para la equidad democrática. BED, bonos para equidad democrática, y lo dice, la cito, y ella dice, más concretamente, cada año, al hacer su declaración fiscal, cada ciudadano elegirá el partido o movimiento político al cual desea que se asignen sus 7 euros de dinero público. Esto es la primera propuesta para intentar reformar la manera como se financia la democracia, por eso habla del precio de la democracia. La segunda cosa que nos dice ella, que hay que limitar las contribuciones a los partidos políticos y a las campañas, las contribuciones privadas a 200 euros. No puede haber un límite como en Francia de 7.500 euros, que es mucho, sino que tiene que haber un límite que se basa en 200 euros. Después quizás podremos entrar en detalle de por qué estas cifras. Entonces dice, si no limitamos el peso del dinero privado en el juego político, entonces los políticos seguirán corriendo tras las chequeras y las preferencias de los más ricos. De los más ricos serán mañana, como lo son hoy, las clases más representadas. Entonces dice, la mejor respuesta es, el dinero privado pudre la política, así que prohibamos su intervención y como la política es cara, financiemos la democracia en un nivel apropiado con dinero público. Pero tiene una tercera propuesta que diría es más política. La concepción que ella tiene de la economía es realmente la economía como una ciencia humana y sociales, ciencias sociales y humanidades. De hecho, se refiere siempre a trabajo de sociología, filosofía política, antropología, para alimentar su reflexión y fundamentar lo que dice. Entonces, la tercera propuesta es crear una asamblea mixta. Es decir, ella quiere más paridad social, más representación de las categorías socioprofesionales más vulnerables, más pobres, digamos, en la asamblea. Y dice, en otras palabras, garantizar una mejor representatividad social de los diputados de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque, como veremos, las clases populares hoy por hoy no está representada. Entonces, lo que propone ella es que una tercera parte de los escaños de la Asamblea Nacional esté reservada a representantes sociales. Y estas listas deberán contener al menos 50% de los empleados y obreros. Y concluye finalmente, no perdamos toda esperanza en la democracia electoral, hace falta reconstruirla, no abandonarla. La historia está llena de giros e innovaciones democráticas. Por lo tanto, ella realmente nos invita a repensar, refundar la democracia y reanalizar los vínculos que hay entre capitalismo y democracia, o más bien
crear un socialismo, lo que llama el socialismo participativo. Entonces, para terminar, diría que es un libro que es muy sólido, muy fundamentado a nivel teórico, muy serio, que la verdad es un placer leer un libro que usa el método científico y no cae en cualquier tipo de opinión que no esté fundamentada en trabajo de construcción de base de datos demostrado. Es un libro riguroso, muy claro, que no solamente es para los especialistas, sino que diría que realmente es un libro para un público muy amplio. Uno no puede no ser economista y entenderlo perfectamente. Es un libro comprometido, es un libro, diría, performático, porque lo que dice ella lo hace. O sea, dice que realmente hay que trabajar para más democracia y a través de este libro que creo que contribuye al debate y a la refundación o al repensar la democracia. Por lo tanto, es un libro realmente muy valioso que a mí me gustó muchísimo cuando lo leí y que contribuye, como decía, no solo a analizar en forma crítica el precio de la democracia, que hoy tiene democracia, y donde, como dice ella, retomando una frase de George Orwell, que algunos son más iguales que otros, y donde finalmente vemos que un voto no es igual a una persona, y que los más pobres financian el voto de las elecciones, las preferencias de los más ricos, sino que contribuye ella misma a salvar, no Francia, como dice un nefasto candidato político en Francia a la presidencia, sino que para salvar a la democracia y pensar la humanidad de manera unificada. Por lo tanto, el valor de la democracia está en este libro y quiero insistir para realmente terminar acá sobre el papel del editor. Creo que realmente destaca el valor de Grano de Sal en este caso y nosotros de la Embajada apoyamos a la publicación de este libro también, porque hay una continuidad entre los trabajos que se publican de Thomas Piketty, de Esther Duflo, de Müller, de Orbinati. Es una colección muy coherente y creo que se puede leer realmente todos los volúmenes para tener una visión global. Y sin exagerar, y no es porque la señora Julia Callé sea la esposa de Thomas Piketty, creo que se lee también el libro de Julia como se lee los libros de Thomas Piketty. Y tienen esa gracia, esa capacidad de construir cosas muy complejas, bases de datos que están a disposición del público, porque hay un sitio del libro, ahí tienen todos los datos, o sea, acá están las pruebas, cómo construir su base de datos, la pone a disposición del público, porque fundamentalmente de qué se trata para Julia Callé, que se inscribe también en la línea teórica y política de Pierre Bourdieu, de alguna manera, es entregar armas teóricas, armas simbólicas también, información comprobada, construida para el gran público, para que realmente la gente pueda reapropiarse de la democracia que está puesta en peligro por el dinero. Así que muchas gracias a ustedes, una gran felicitación al editor de Grano de Sal, a Olmo, a Tomás, por el gran trabajo que están haciendo y esperamos ahora la salida de otro libro muy importante de Esther Duflo, que también trata de temas de desigualdad y pobreza. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que la reseña que hace el maestro es muy buena y a mí en lo personal se me antojó leer el libro con la reseña que hace. Además nos da un dato biográfico de Julia Callé, que yo no conocía, no sabía que era la esposa de Piketty, pero bueno, esas conversaciones a la hora de la cena han de ser seguramente muy interesantes y algo de eso debe haber acá, ¿no? Y decirles que, bueno, estos libros están a disposición de todo el público, los pueden descargar en la página del INE y eso es una cuestión también muy importante que es para comentarle a quienes vean esta transmisión, efectivamente, ¿no? Y bueno, consejero Ukip, a usted le toca comentarlo, déjeme provocarlo un poco diciéndole, bueno, ¿cómo leemos esto desde un modelo como el mexicano, en donde lo que prevalece es el financiamiento público sobre el privado, precisamente por alguna razón histórica, pero en fin, pues adelante con sus comentarios, a usted le toca comentar la obra también y la propia reseña del maestro Guillemau. Muchas gracias. Gracias. A ver, esta obra de Julia Callé inicia con una alerta, casi con una alarma. Nos dice la autora que la pérdida de respaldo social de los partidos, visto como un fenómeno mundial, es un proceso que en la práctica está estimulando la plutocratización de la democracia.
es decir, transitar de una idea de democracia republicana en que cada ciudadana pesa lo mismo que la de al lado, a una democracia censitaria en donde son fundamentalmente los ricos los que toman las decisiones. Esta alarma se explica por lo siguiente. El financiamiento público a los partidos, que ha tenido un desarrollo heterogéneo en el mundo, es un elemento, un instrumento social que se está viendo afectado por esta pérdida de respaldo social de los partidos políticos, y en todo el mundo se están despertando voces con más o menos éxito en el sentido de disminuir o incluso suprimir el financiamiento público de los partidos políticos para transitar al financiamiento privado. En México escuchamos este tipo de planteamientos con toda regularidad. Las quejas sobre el gasto de los partidos políticos, a pesar de que forma en realidad una parte muy menor del presupuesto, es tratada como si fuera el origen de diversos males sociales, pero sobre todo prevalece la idea de que es un dinero que se le está entregando a los políticos, que son malos, su nombre lo dice, políticos, y que en consecuencia pues no debe ser una buena solución para nada, y que lo que hay que buscar es, y lo digo porque además así lo dicen, hay que buscar modelos como el norteamericano, en que la gente financia voluntariamente con su propio dinero a los partidos políticos. Esto nos anuncia Julia Callé, y lo probará en las 400 páginas de su texto, es ni más ni menos el huevo de la serpiente. Y nos pone el ejemplo del financiamiento privado en Francia. El financiamiento privado en Francia a los partidos políticos es deducible de impuestos en más de un 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada euro que un millonario le entrega a un partido de la derecha, porque esto tiene signo político, que es una de las cosas que es grata de leer en este texto. Cagé habla de la izquierda, habla de la derecha y habla de cosas muy feas de las que ya no se habla en las salas decentes, clases sociales. Y bueno, sobre esta base nos dice, evidentemente, los ricos van a defender los intereses de los partidos que fomenten aquello que demandan en la sociedad. Y entonces, de cada euro que un millonario le entrega a la derecha francesa, más del 50% lo deduce de su pago de impuestos. ¿Esto qué significa? Que en realidad es el Estado francés el que está entregando dinero de los impuestos de todos los ciudadanos a estos partidos, de forma tal que el financiamiento se desequilibra brutalmente, y, presentando una serie de números muy concretos, explica cómo una minoría reducida del electorado francés tiene el mayor peso en el financiamiento de los partidos políticos. Analiza esto para lo que en otras épocas llamábamos el primer mundo. No sé si que ahora que hay que hablar con puras lindezas, lo del primer mundo también ya sea mala palabra, pero bueno, ella habla de las democracias occidentales y de América del Norte, los que para los viejos viene a ser el primer mundo. Y bueno, hace este análisis y va mostrando cómo las reglas de distribución de recursos públicos se han visto afectadas, el dinero público ha ido retrayéndose de la vida política en los Estados Unidos, en la propia Francia, en distintos países de este primer mundo, de forma tal que no se trata de un fenómeno aislado, sino de una dinámica perceptible, eficaz, a nivel de todo el mundo. En el caso mexicano, todavía estamos en un momento de resistencia. Es decir, como sociedad no hemos aceptado un modelo de financiamiento privado, a pesar de que para el Instituto Nacional Electoral sigue siendo una pesada y difícil tarea lograr evitar que dinero privado entre de manera ilegal a las campañas, pero nuestras leyes, nuestro andamiaje institucional apunta hacia ello, y la realidad es que el financiamiento público sigue siendo prevaleciente en la mayoría de las campañas electorales, y donde no lo es ilegalmente.
Pero bueno, lo que nos dice Cagé es, por esta vía, lo que era una democracia representativa liberal se comienza a convertir en una democracia de los ricos. Pasamos de la representación popular a la representación plutocrática. Analiza distintos procesos en los países en los que enfoca el estudio que tienen que ver con el acceso al financiamiento público y privado, con las donaciones de los distintos sectores sociales y algo que resulta fundamental en su análisis, la desaparición de las clases populares en la representación nacional. Es decir, y haciendo una hibridación entre el planteamiento de la doctora Cagé y lo que vivimos en México. La incorporación de diversas lindezas, este proceso rompimos el récord de lindos, hicimos cuota linda para todo el mundo. Más allá de los mecanismos compensatorios para lograr la paridad de género, hicimos cosas lindas para que discapacitados de todo tipo, personas pertenecientes a la diversidad sexual, residentes en el extranjero, y hicimos muchas cosas para que tuviéramos una Cámara que saliera muy linda en la foto. El problema es que, al igual que lo que está pasando en el primer mundo, quienes antes de ocupar un cargo legislativo eran empleados o específicamente obreros, son una minoría microscópica. En el caso francés esto se reduce al 3%, en el caso británico al 5% y en el caso norteamericano al 2%. Es decir, volviendo a atreverse a hablar de clases sociales, cosa que es muy mal vista desde 1989, lo que la doctora Cagé nos revela es que, independientemente de estas medidas, la tendencia de las cámaras que ella analiza, y me parece que nosotros no estamos muy lejos de ese escenario, son espacios en donde es gente económicamente privilegiada quien ocupa esas posiciones y que sobre la base de que la forma de vivir determina la forma de pensar, las medidas que se toman tienen un claro sentido de clase, es decir, un sentido plutocrático, en donde los distintos partidos políticos no actúan en función de los intereses del público amplio al que pretenden representar, y esto incluye a la izquierda, sino de los intereses de donantes económicos poderosos. En el caso mexicano, tendríamos que encontrar las particularidades en las que esto se da. Es verdad que no hay financiamiento privado, pero también es verdad que, por ejemplo, las posibilidades de políticos con grandes capacidades económicas de disputar candidaturas es muy superior a la de políticos que no tienen esas capacidades económicas. Esto es, el día de hoy, el viejo eslogan de Jan González de que un político pobre es un pobre político, es una regla fundamental en la disputa por las posiciones electorales en México, aún no habiendo financiamiento privado legal. Ante esto, la doctora plantea, termino muy brevemente en el tiempo que me queda, dos medidas, porque no solo se trata de una alarma, sino de un llamado a la acción. La primera, el del bono de equidad democrática, que significa que el financiamiento de los partidos políticos no se distribuya de acuerdo a la elección anterior, sino que año con año al contribuyente se le pregunte a qué partido quiere destinar la parte que del financiamiento público a él en lo individual le correspondería. En el caso francés habla de 7 euros. ¿Usted a qué partido le quiere dar sus 7 euros? De forma tal que en las declaraciones de impuestos, anualmente, la ciudadanía vuelva a decidir a quién le entrega esa bolsa de dinero del financiamiento público, lo cual sería por lo menos un instrumento para agilizar los cambios de la opinión pública en las cámaras. Y algo que a mí me parece fundamental, no sé si la solución es ideal, acá la propuse y por supuesto de loco nunca me bajaron, la idea de que a la hora de ponernos lindos y de repartir las cosas, porque es lindo que haya mitad y mitad de mujeres, es lindo que haya LGBT en la Cámara, es lindo que haya residentes en el extranjero, pues yo decía, hombre, ¿y no será que también sea lindo que haya gente en condiciones económicas precarias, que son el 60% de la población de México? Lo que propone Cagé es que la mitad de las listas, varía, la propuesta dice, bueno, al menos una tercera parte, quizá la mitad, a lo mejor más,
de nuestras listas los candidatos sean personas que tengan un trabajo como empleados o como obreros antes de ocupar una posición legislativa. Es decir, finalmente habla ella de una paridad social que hoy está ausente totalmente, no solo está ausente, se procura hacer invisible en las acciones afirmativas de élite que se aplican por las distintas autoridades electorales. Un libro que hay que leer, un libro que intelectualmente reconforta, aunque políticamente pronuncia la angustia que algunos tenemos por el trayecto que toma la democracia en nuestros días, y que sin duda tiene una lectura importante por sí misma, pero una lectura especialmente estimulante si vemos en lo que ya ha pasado y está ocurriendo en el primer mundo en relación con el camino por el que queremos conducir nuestra democracia. Una obra constructiva, un libro que vale mucho la pena leer, más aún un libro que vale la pena estudiar, porque independientemente de estas grandes líneas con las que pretendo resumir lo que a mí me resulta más relevante, se trata de un estudio que reúne grandes caudales de información con el apoyo de especialistas de distintos lugares del mundo, que analiza estos volúmenes de información y que además la actualiza y la ofrece en un sitio web al alcance de todos. Sin lugar a dudas, una obra trascendental y una obra que habrá que tener en cuenta en el próximo debate de la democracia mexicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero Espadas. Creo que pues ahí quedan estas dos reseñas e invitaciones a acercarse a esta obra que la verdad sí, como bien dice el consejero Espadas, va a ser un referente muy importante cuando discutamos, si es que logramos llegar a esa discusión sobre qué hacemos con el financiamiento a la política, ¿no? En el caso mexicano y en general. Así que muchísimas gracias por los comentarios. Y bueno, pasaremos ahora a comentar el segundo libro que esta mañana el INE pone, digamos, a disposición del público, que es el de Democracia y Verdad, una historia breve, de Sofía Rosenfeld, que también es un tema, al igual que el tema del dinero en la política, también es un tema fundamental y que está atravesando la discusión sobre la democracia en México y en todo el mundo, ¿no? También este tema. Dice aquí rápidamente, dice, lo que la historia muestra, de acuerdo con el recuento que Sofía Rosenfeld nos ofrece en este libro, es que para su funcionamiento la democracia depende de un compromiso compartido con verdades sujetas a comprobación. Yo me quedé pensando un poco de que hay veces que quien tiene más dinero tiene más posibilidades de imponer su verdad también, a veces, ¿no?, en la política, pero en fin, eso ya es una disertación aparte. Escuchemos a la maestra Claudia Vargas, ella nos va a hacer la primera presentación de este libro y después los comentarios del consejero Martín Faz. Adelante, maestra, muchas gracias. Gracias, muy buenos días a todas y todos los presentes. Es un gusto estar aquí y compartir la mesa con quienes me acompañan. Bueno, yo les voy a platicar un poco sobre el libro de Democracia y Verdad de Sofía Rosenfeld, una historia breve. Primero les comento que Sofía Rosenfeld es una historiadora estadounidense que se especializa en la historia intelectual y cultural de Europa, con un énfasis en la Ilustración y en las revoluciones transatlánticas, así como pues la historia de la democracia a partir del siglo XVIII. Y pues eso es efectivamente lo que plasma en este libro, la democracia y la verdad. Y bueno, hablando de la democracia como representación irrestricta de la soberanía del pueblo, entendida como esa voluntad del pueblo, de las masas, para elegir a sus representantes y para elegir cómo deben de ser gobernados, basándose en el conocimiento empírico, en base a las experiencias de vida de cada una de las personas integrantes de la población, que le permiten identificar al perfil idóneo para que les represente, basándose también en la honestidad y en la credibilidad que se le da a ese representante para que nos guíe como pueblo. Es ahí donde Sofía Rosenberg hace un análisis de cómo la verdad, desde una conceptualización epistemológica, deontológica e incluso filosófica, siempre ha estado ligada con la democracia.
y cómo con el paso de los años pues ha tenido sus sinsabores y sus cambios de denominación en aspectos o en puntos muy específicos de la historia que en la actualidad pues nos traen a cómo ahora percibimos la democracia. El libro Democracia y Verdad nos plantea en realidad un recorrido histórico de los vaivienes de la verdad y la democracia, desde la Ilustración y la Revolución Francesa hasta la era de la posverdad, planteando aspectos históricos relevantes de los problemas a los que siempre se enfrenta la verdad democrática, dándonos ejemplos en espacios temporales muy definidos de las diferentes aristas en las que la propia definición epistemológica de verdad y la interpretación convenenciera de ella presentaban a la democracia en un contexto social y político específico. Sophia Rosenfeld expone claramente las complejidades de la relación entre la verdad y la democracia desde dos dimensiones. Ella plantea que la verdad tiene un carácter objetivo, es decir, que en cualquier sociedad del mundo siempre debemos de tener conceptos y conocimientos básicos y considerados verídicos para todos. Y también plantea como una segunda fuente los hechos cambiantes sujetos a verificación, planteándolo como que, si bien es cierto, como sociedad debemos de tener ciertos conceptos que deben de ser verídicos para todos en general, pues estos conocimientos y esta información pues siempre va a estar cambiando y lograr una sinergia entre estas dos fuentes va a generar que democráticamente el seguimiento de una sociedad sea en una república, que es donde ella especifica su estudio, puede llevar un cauce fino, un cauce seguro para el futuro de cualquier sociedad. Plantea también dentro del libro posturas filosóficas que vale la pena recalcar, retrasan el pensar y sentir del sistema democrático que se vivía en la época en las que se citan y que a la fecha se siguen materializando. El conocimiento fiable o las verdades mediante las cuales se podía construir una vida en común, a decir de la autora, tiene dos fuentes: la fuente de la multitud y los juicios de una élite. Y dentro de este libro, que tiene 4 capítulos, plantea estas dos fuentes y hace un análisis histórico respecto de cómo la aplicación de una de esas fuentes sobre la verdad y la democracia generaron conflictos sociales, conflictos políticos y transformaciones a la verdad y a la democracia. Plantea en el capítulo 2 cómo el conocimiento empírico o la fuente de la multitud, es decir, que la vida pública y las políticas públicas se basaran específicamente en el conocimiento genérico del pueblo, considerado como un pueblo sabio, como un pueblo que en base a sus experiencias empíricas y a la vivencia real de la problemática les permitía discernir e identificar claramente las soluciones a ese problema, y que ese conocimiento empírico y esas experiencias de vida permitían claramente identificar qué persona podría representar y también identificar esa problemática para poder darle una solución. ¿Qué problemáticas plantea y analiza Sophia Rosenfeld respecto de este aspecto en particular del populismo, que en realidad es a donde deriva la implementación del pueblo sabio y de que el pueblo en general decida en base a su experiencia, sin un conocimiento sistematizado, sin un conocimiento estructurado, que caemos en el autoritarismo, ¿sí? Plantea cómo la decisión del pueblo en base a una experiencia empírica, identificar a una sola persona quien puede representar claramente los ideales del pueblo, genera que esa sola persona, con el cobijo de la sociedad, puede generar decisiones autoritarias y el manejo y uso a su conveniencia de la información. Y en el capítulo 3 plantea el otro opuesto, en el cual las políticas públicas, el manejo de la información y la opinión pública en general estaba basada en un grupo pequeño de élite, de personas ilustradas, acreditados y dignos de confianza. En este tercer capítulo, la autora plantea cómo es que utilizando
la base de las decisiones que se quedara en un grupo pequeño de personas ilustradas, de personas con conocimientos, de personas especialistas o con conocimientos técnicos, generaba una diferencia, iba segregando a la mayoría. Y también menciona cómo es que el hecho de que personas ilustres planteen y regulen la vida política de un país o la vida política de un pueblo generaba segregaciones y una democracia muy poco igualitaria. Es decir, había segregaciones de personas pobres, de mujeres, de personas migrantes, de personas afroamericanas o afrodescendientes, etcétera, etcétera. Y cómo es que, aunque el conocimiento científico, el manejo de la información estaba sistematizado y considerado de alguna manera como real, como conocimiento verificable y cuantificable, la autora menciona cómo en hechos históricos bien identificados y que plasma y ejemplifica claramente en el libro, cómo es que el uso de la información, el control de este grupo pequeño de élite de la información podría incluso cambiar, modificarse y presentar información falsa, información facciosa o ligeramente modificada para los fines políticos de ese grupo de élite. De las anteriores fuentes, Sofía Rosenfeld realiza una narrativa muy clara y muy ejemplificativa. Les mencionaba en el capítulo 2, habla de estos expertos al mando de la democracia, en el capítulo 3 de la reacción populista, es decir, del otro opuesto en el que el pueblo es quien decide y todo se basa en la información popular. Y en el capítulo 4, la democracia en era de mentiras. En este cuarto capítulo, la autora plasma cómo en la actualidad nos encontramos en una sociedad con muchísima información que nos desinforma y cómo las redes sociales han generado que la difusión de fake news impidan que los usuarios de estas redes sociales podamos identificar qué información es verídica y cuál no lo es, y cómo los grupos partidistas y los grupos de élite que actualmente toman las decisiones en ciertas sociedades han podido manipular y hacer uso de ese gris oscuro de las redes sociales para diferenciar entre lo que es cierto y lo que no, para beneficio propio. Realmente la autora hace un análisis muy minucioso y ejemplificativo de la problemática que en la actualidad tenemos como sociedad para identificar y hacer un análisis crítico de la información, en virtud de que no podemos realmente identificar qué de lo que se dice verdad en realidad lo es. Y hace un planteamiento de algunas propuestas de cómo es que nosotros como sociedad y como gobierno podríamos regular y empezar a poner límites a estas redes sociales y a estas grandes empresas para que se pueda identificar y se pueda generar un filtro para que nosotros podamos identificar qué sí es verdad, qué no es verdad, y entonces poder hacer un análisis crítico. Dentro de los comentarios de la autora, que me gustaría mencionarlos, ella decía que la democracia depende de un compromiso compartido con verdades sujetas a verificación y del acuerdo de su difusión y uso como criterio de acción, pero también debe partir de la aceptación de que este compromiso es frágil y está sujeto a una presión constante. De las reflexiones que a mí me deja el libro, yo puedo mencionarles que en sociedades complejas como la que tenemos, defender la democracia y protegerla requiere construir y definir decisiones políticas a través del debate y la discusión incluyente, respetuosa y tolerante. Y debemos rechazar la imposición de ideas u opiniones personales independientemente de que su posición fuera resultado de la voluntad plasmada en las urnas. Definitivamente es un libro que plasma, describe de forma muy clara, de forma muy puntual, esta relación irrestricta entre la verdad y entre la democracia y cómo una vida democrática debe de basarse en información verificada, en información que podamos cuantificar, que podamos cualificar, pero sobre todo que permita la discusión y el debate público.
Si este debate público no existe y no está basado en información validada y verificada, entonces vamos a caer en uno de estos dos opuestos que plantea la autora en este libro. Entonces, pues no me resta más que invitarlos a que lo lean. Realmente es muy digerible, es muy claro, es muy sencillo de entender y nos abre un panorama respecto de la democracia, respecto de la verdad en un contexto histórico identificado en la realidad. Y ya como paréntesis y ya a título personal, creo que el haberlo leído y el haberlo analizado me permite incluso ver las noticias, por ejemplo, y escuchar la información política de una forma diferente, porque cosas que surgieron y que se plasman históricamente desde el siglo XVIII a nuestra fecha son cosas que se siguen materializando y que se siguen evidenciando. Y eso me hace cuestionarme si la sociedad entonces es un ente atemporal o en su defecto seguimos repitiendo como un círculo vicioso los errores que en algún momento histórico y político no se solucionaron y que seguimos repitiendo. Entonces, pues, muchísimas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias, maestra Claudia Vargas. La verdad es que sí, es un tema bien interesante, ¿no? Esta tensión entre la verdad, democracia. Por un lado, esto a mí se me hace muy interesante lo que comenta, esta tensión entre la verdad que tienen los expertos, ¿no?, y la verdad que radica en el pueblo, ¿no? Y bueno, sin duda será muy interesante leer estos capítulos, y muchas gracias por la reseña y por la invitación a entrarnos, a meternos a la lectura y entrar más a fondo en el tema. Consejero Martín Faz, pues le toca a usted comentar también la obra, y pues adelante. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Democracia y verdad. Órale. ¿No? Si nada más en definir cada uno de estos dos conceptos, toda la filosofía se ha construido en torno al concepto de verdad. Así que bueno, hay que felicitar a la autora por atreverse a escribir una cosa como esta y además en 200 y tantas páginas, ¿no? Lo cual habla pues de una síntesis. Claro, tampoco es que empiece desde la prehistoria, particularmente lo empieza a hacer desde el periodo de la Ilustración. Pero bueno, habría que empezar por problematizar esos dos conceptos, qué es democracia y qué es verdad, y cuál es la relación que guardan. No le caería mal al libro un análisis desde la decolonialidad. ¿Por qué? Porque efectivamente, como bien lo dijo la maestra Vargas, pues queda clarísimo que la autora es especialista en historia de la cultura occidental, particularmente europea y norteamericana. Entonces, no estaría de malas leerlo con una visión crítica de decolonialidad para ver si en verdad es posible hacer un traslape así tan así del desarrollo de la democracia y del desarrollo de la verdad en ámbitos en los que, si bien predomina una forma de organización social que tiene que ver con la democracia porque hay elecciones y demás, pero que las democracias pues, de otras regiones que no son europeas o no son norteamericanas, entendiendo por Norteamérica, Canadá y Estados Unidos solamente y no México, si realmente se puede repetir exactamente lo mismo. E igual con respecto a la construcción de la verdad. Creo que hay que problematizarlos, estos dos conceptos, y problematizarlos particularmente desde una perspectiva desde la decolonialidad, ¿no? Es decir, desde cómo esto realmente puede ser cierto en nuestras democracias concretas. Creo que lo que la autora quiere, y en ese sentido sin duda es cierto, es con lo que termina. ¿Qué va a pasar con la democracia en una era de mentiras? ¿Sí? Porque bueno, eso es un hecho real. Estamos rodeados de fake news, estamos rodeados de desinformación inducida desde la política, desde los políticos, desde los gobiernos, desde las empresas, en fin. Y efectivamente, la autora señala que una de las relaciones que existen entre democracia y verdad es que la democracia debe de apegarse a un concepto de verdad no dogmática, sino a un concepto de verdad
construido, ¿sí? Construido en donde confluyen distintos elementos. A lo largo del libro, evidentemente, ella, y como ya nos lo dijo la maestra Vargas, hace todo un análisis y toda una reflexión entre un concepto de la democracia, de las élites, el elitismo, donde un grupo de expertos, tecnócratas, en fin, son los que con un conocimiento especializado conducen las cosas, y otra que tiene que ver con el conocimiento popular, que particularmente se expresa pues, en las cuestiones democráticas, ¿no? en términos generales. Para la autora considera que pues, lo que hay que encontrar es como ese equilibrio medio, pero ella misma también dice que es un punto muy elusivo, difícil de encontrar. Cierto, hay un momento que la propia autora lo dice, ¿no? Y le concedo, dice, puede que esto suene peculiarmente estadounidense, porque en buena medida está analizando, el libro fue escrito particularmente durante el periodo de Trump, entonces es muy a flor de piel que la autora está sumamente preocupada por lo que está ocurriendo en ese momento con Trump y con su uso de Twitter y con todas las cosas que sabemos de Trump, ¿no? Y efectivamente hay algún tipo de analogías que realiza la autora respecto de otros lugares, ¿no? Sin embargo, efectivamente, digamos, es claro que la autora está particularmente preocupada por el giro que están tomando las cosas durante ese momento, pero que alcanza a ver cómo en términos generales la posverdad es algo que se ha ido implantando a lo largo y ancho, pero, por ejemplo, lo que resulta muy interesante es que ella hace un análisis, sobre todo en la parte final, en que cómo esta situación de posverdad tiene que ver no tanto con temas de carácter filosófico, incluso así lo señala, dice, pues no es que en Estados Unidos la posverdad sea el resultado de los análisis que haga o de las lecturas de Derrida o de Foucault, sino es porque ha cambiado el mundo del entretenimiento y el mundo del entretenimiento entró al mundo de la información. E incluso habla de un concepto del infoentretenimiento, que a partir de los 90s comenzó a circular ampliamente en las estaciones de radio de los Estados Unidos, particularmente en las derechas, en donde pues, se soltó, digamos, se abandonó un poco el esquema de hacer noticias tradicional de la democracia liberal norteamericana, y entonces se abrió al libre mercado el mundo del entretenimiento y de las noticias. Incluso pues, pone ejemplos muy claros, como es Fox News, por ejemplo, un claro ejemplo de cómo a través de ese tipo de esquemas empresariales empezó entonces a crearse todo este infoentretenimiento que luego con el surgimiento de las redes sociales, Facebook, Twitter, Google, se volvió disruptivo, ¿sí? De tal manera que efectivamente ya no hay una distinción entre qué cosa es propaganda, qué cosa es publicidad, qué cosa es información, qué cosa es noticia, qué cosa es una opinión y qué cosa de plano es una falsedad, ¿sí? De tal manera que esta confusión que ha sido creada por estos modelos de comunicación también comerciales son los que han generado pues, problemas serios, y que esa promesa que parecía que que las redes sociales o que Internet iban a democratizar el conocimiento, pues resulta que no lo han democratizado, porque además es tanta la información que la única forma de entenderla es creando burbujas de información que generan culturas políticas atávicas, tribales, porque ya es tanto que pues, te vas a burbujas de información en donde nada más están las gentes que piensan como tú, y eso va creando una mentalidad tribalista en donde predomina el chisme, la desinformación y el odio hacia los contrarios, y que todo eso, impulsado por esquemas y por modelos económicos, pues son cosas que están erosionando la democracia. Así como uniéndonos al tema de cómo el dinero erosiona la democracia, pues también estos modelos de información están generando también una erosión desde esta perspectiva. El tiempo creo que se nos ha agotado, porque esto entiendo que es para toda la mesa, no es nomás para mí, ¿verdad?
Bueno, entonces, pero no es solo la tecnología, y eso hay que dejarlo claro, la autora lo dice, no es nomás la aparición de la tecnología, sino que hay intereses políticos que aprovechan esto para crear confusión. Pero también hay un problema estructural, y es el capitalismo, evidentemente, ¿no? Que tampoco el capitalismo genera una equidad, una igualdad en términos generales, y entonces sugiere que sí se pueden hacer algunas cosas, quizás regulaciones, algún tipo de regulación para no dejar que sea el libre mercado el que sea el único constructor de la realidad, desde luego investigación periodística con estándares técnicos, y desde luego fortalecer todas las instituciones democráticas como es el voto, como es el Poder Judicial, pero sin lugar a dudas de lo más importante es ir disminuyendo las brechas de inequidad políticas y redistributivas en las cuales también se genera todo esto. El libro vale la pena, creo que es bien interesante la reflexión, sí es ambicioso el libro, podemos estar o no estar de acuerdo con él, evidentemente, porque está suscrito desde luego desde una perspectiva pues, muy occidental de las democracias liberales, norteamericana, europea, pero creo que es un libro que vale la pena y creo que es muy pertinente en el actual contexto, porque bueno, pues efectivamente vivimos en una época en la que la desinformación y las abiertas mentiras circulan, pues abran Twitter y véanlo, ¿no? Ya no digo más. Entonces, sí es importante porque efectivamente, al menos así lo dice la autora, pues entre democracia y verdad sí hay un lazo que por lo menos consiste en que debe de haber una búsqueda por llegar a una verdad de carácter democrático, no una verdad dogmática, en donde solo una persona tiene la verdad, o un grupo, o una élite, sino una construcción democrática, consensada, de una verdad que seguramente podrá cambiar más adelante, porque la verdad democrática pues no es la verdad etérea, sino es una verdad que se va construyendo de manera social. Bueno, apretadamente. Bueno, pues muchísimas gracias, consejero Faz. Efectivamente ya estamos sobre el tiempo, yo nada más… ¿Tenemos tiempo por preguntas? entiendo que no, porque el salón está ya por ocuparse, ¿verdad? A las 10 Pero a las 10 de la mañana, pero podemos platicar ahorita. Son dos temas muy importantes, sí, muchas gracias. Son dos temas muy importantes, como ya lo mencionaron. Pues nada más y nada menos que democracia y dinero, democracia y verdad. Creo que algo que han destacado nuestros ponentes es que las obras están aquí poniendo el foco de alerta sobre las consecuencias o el impacto que tienen estos temas sobre la democracia, pero también son obras constructivas y propositivas que ofrecen salidas para que eso no se convierta en un problema que simplemente no se va a poder resolver, sino alternativas para ver cómo podemos enfrentar estos temas y que no terminen convirtiéndose en una amenaza o en un peligro que termine socavando la democracia o que la termine dañando más, ¿no? De manera que, bueno, yo nada más quiero agradecer al maestro Guillón Bocara por haber estado con nosotros presentando la obra, al consejero Uki Vespadas, muchísimas gracias. Gracias. Maestra Claudia Vargas, muchas gracias por la lectura del libro y por la reseña y la invitación a leerlo. Igualmente, consejero Martín Faz, y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí y también a quienes estén viendo este video, que algunos lo verán en vivo, otros lo verán en una reproducción cuando lo descarguen en la página del INE, y ojalá les hayamos logrado les hayamos logrado antojar la lectura de estos dos libros, que son sin duda dos libros muy buenos, que está poniendo el INE a disposición del público. Insisto, se pueden descargar en la página del INE y ahí los pueden leer con toda calma, reflexionarlos y discutirlos. Así que muchísimas gracias, gracias a quienes estuvieron aquí y gracias a quienes nos vieron.